Okay, hello everybody. Thank you for coming and joining through your English class for today. We are going to begin and we have to read the versicle. In this time is Matthew 5:22. And the Lord said to us, but I promise if you are angry with someone, you will have to stand trial. If you call someone a fool, you will be taken to court. And if you say that someone is worthless, you will be in danger of the fire of hell. Well, and remember the value for this week is don't get angry. Don't get angry with your brother, with your sister, with whatever one. Well, let's see. Let's take a look for this versicle according to the Bible Hub translation. Bienvenidos, vamos a iniciar, ¿verdad? Esta clase con el versicle. Hemos estado leyendo lo que vendría siendo la versión en inglés contemporáneo. Se escogió esa versión por lo que vamos a ver a continuación. Veamos la New International Version, que es la que casi siempre, almost time, escogemos. Dice, but I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Ok, hasta ahí está bien, no hay nada raro, digamos, dice, pero te digo que cualquiera que está enojado con su hermano o su hermana, será sujeto a juicio. Sí, ahí estamos bien. Luego dice, again, anyone who says to a brother or sister, rock up, is answerable to the court. Aquí ya viene el problema. Y es que nos dice de nuevo, ¿verdad? Cualquiera que le dice a su hermano o hermana, rock up, es condenable a la corte o digamos es llevado a la corte, podríamos verlo. El problema es la palabra rock, que no es una palabra en inglés, no es una palabra en español, es una palabra en arameo. O sea, no es ni siquiera una palabra hebrea, es una palabra aramea. Debemos de ponernos en contexto. Jesús fue el que dijo eso. En tiempos de Jesús, el pueblo judío hablaba arameo. Ya no hablaban hebreo, hablaban arameo, ¿verdad? Que era la lengua, digamos, que en ese tiempo se manejaba. El hebreo propiamente era un idioma más que todo académico, es decir, para los estudiosos de la Torá, ¿verdad? Ellos sí sabían hebreo, pero fuera de eso, en el pueblo lo que se hablaba era arameo. Entonces, raka es una palabra derivada del arameo. Los traductores de muchas versiones al inglés decidieron dejar la palabra tal y como aparece, digamos, en las escrituras, claro, adaptándola a la escritura con nuestros símbolos. La palabra en sí, si se tradujese, es como decirle a alguien, es insultar a alguien realmente. Eh, Quizás el insulto que más le pegaría al español es decirle a alguien insensato, ¿verdad? Decirle a alguien que es un inútil o que es un bueno para nada. Cualquiera de esas tres palabras definirían qué significa raca. Entonces, Jesús les dijo que cualquiera que les dice raca a su hermana o hermano, pues es condenable, ¿verdad? Y incluso lo podrían llevar a la corte por usar ese insulto, porque así lo debemos de ver, como un insulto. La siguiente parte, and anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Y cualquiera que le dice, es un tonto, tú eres un tonto, ese sería fool. Bueno, veamos una más, veamos la New Living Translation. Dice, but I say, if you are even angry with someone, you are subject to judgment. If you call someone an idiot, you are in danger of being brought before the court. And if you curse someone, you are in danger of the fire of hell. Aquí ya otros cambios, y esa ya es otra adaptación. Yo les digo, dice que cualquiera que, aunque estuviese enojado con su hermano, sería sujeto a juicio. Y si tú le llamas a alguien o le dices idiota a alguien, estás en peligro, dice, ¿verdad? De ser llevado ante la corte. Bueno, ya vemos ahí algunos cambios. Y la última, if you curse, sería como si tú insultas a alguien, estás en peligro de las llamas del infierno.
Veamos la English Standard. Dice, but I say that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council, and whoever says you fool will be liable to the hell of fire. Notaremos que aquí hay cambios también. Ya no aparece el vocablo raka. Aparece más bien como insults, el que insulta a su hermano. Y veamos la Berean. Esta sí vuelve a aparecer el vocablo raka. Dice, but I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Similar a las anteriores. Les digo que cualquiera que esté enojado con su hermano será sujeto a juicio. Again, anyone who say to his brother raka will be subject to the Sanhedrin. Ahí ya vemos un cambio, ¿verdad? Hemos visto que nos dice que va a ser llevado a la corte, al concilio, a la corte, pero hoy no, hoy nos habla del Sanedrín. Nuevamente hay que volver a ponernos en contexto. Los textos originales tienen estas dos palabras, tanto Raja como Sanedrín, pero los de español y los de inglés nos han matizado esto con otros vocablos para que los entendamos mejor. Pero ya explicamos en el contexto histórico que Raka era un insulto. Hay que mencionar algo. En arameo no existen palabras soeces, no hay palabras vulgares. Es por lo tanto decirle a alguien idiota, ¿verdad? Tonto, estúpido, imbécil, es ya un gran insulto. Más de eso no hay. No es como nosotros aquí que tenemos por ahí 5 palabritas muy subiditas de tono, muy soeces, que las podemos sacar para decirle, inventarle a la mamá y muchas otras cosas más a una persona. En la cultura judía en ese tiempo no existían ese tipo de palabras. Lo más era lo que ya mencionábamos, que podría incluirse como definición de o aplicación de raka a nuestros idiomas. Pero aquí esta Biblia nos agrega algo más, y es que nos agrega el Sanhedrin. El Sanhedrin era la autoridad político-eclesiástica, ¿verdad? Era un comité político religioso de aquel tiempo, precedido por el sumo sacerdote, ¿verdad? Del templo judío, y por rabinos, ¿verdad? Principalmente de la secta de los fariseos, ¿verdad? Ahí estaban los fariseos, los saduceos, escribas, todos esos estaban ahí metidos en el Sanedrín. Curiosamente aquí Jesús les está diciendo, viene de decirles que hay que hacer cumplir la ley, viene de decir que hay que tener cuidado con aquellos maestros, ¿verdad? Que nos enseñan que una cosa pequeña la podemos incumplir en la ley, ¿verdad? Y que eso no es problema. Y ahora viene y nos dice que le está dando autoridad al Sanedrín. O sea, está diciendo que cualquiera que insulte con alguna palabra muy fuerte a su hermano, tiene que ir o va a ser llevado, ¿verdad? Puede ser llevado al Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Eran los encargados de juzgar los problemas judíos. Fueron los que juzgaron a Jesús en primer lugar. Y que como no tenían la autoridad de matarle, ¿verdad? De decir, mire, él ha dicho blasfemia y lo queremos matar, eso, o sea, ellos sí podían castigarlos. Los romanos les autorizaban a que ellos juzgaran a su pueblo de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus leyes, pero no les permitían matarlos. Los únicos que tenían derecho a condenar a alguien a muerte eran los romanos. Entonces, el Sanedrín, el concilio, como lo queramos ver, era una figura de autoridad y en este caso Jesús les estaba respetando su autoridad. A pesar de que sabía, a pesar de que sabía que los miembros del Sanedrín eran hipócritas, eran personas, eran maestros que no cumplían, no practicaban lo que predicaban, Jesús aún así los respetó, ¿verdad? Y en esta parte les dijo, bueno, si ustedes hacen algo malo, pues que los juzguen ellos. Ellos son la ley ahorita. Ellos tienen, digamos, esta organización y ellos son el concilio. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a ir con el topic para el día de ahora.
Well, let's see. We are going to work with some exercise. Vamos a trabajar con algunos ejercicios, ¿verdad? De lo que vendría siendo el future simple. Vamos a pensar siempre en will. Well, number one, we have to put the verbs in the future simple. Bueno, vamos a ir llenando acá de acuerdo a lo que el ejercicio nos pide. La primera parte nos dice que escribamos el futuro simple. Entonces dice Tom y tenemos 7 tomorrow y el verbo es get up. Entonces, para futuro simple diríamos nosotros lo vamos a hacer con will, ¿verdad? Ahí se nos dice future simple will. No se nos dice que sea con going to, va a ser con will. Por lo tanto, vamos a decir Tom will get up. Will get up. Siempre en este tipo de ejercicios de los verbal tenses hay que fijarse en la instrucción, en la indicación que el ejercicio tenga, porque ya sabemos que hay dos formas de hacer el future simple, con will o con going to. Cuando el ejercicio solicita con cuál, pues ese es el que hay que hacer. Si no lo dice, entonces comenzaremos a analizar cuál forma es la más conveniente, porque bien podríamos decir algo como Tom is going to get up at 7 tomorrow. Y sería siempre un future simple, nada más que con be going to. Veamos el number 2. Dice, my dad. El verbo es wash. Y el complemento dice, his car next week. My dad will wash his car next week. Lo traduciríamos como, mi papá lavará su carro la otra semana. La próxima semana. Ok, let's go to number 3. En el número 3 nos dice we. Y tenemos make como verbo. Y el complemento es a snowman next winter. O, well, diríamos, we will make. We will make a snowman next winter. Haremos un muñeco de nieve el próximo invierno. La number 4 dice mom. Recuerden que esa forma de escribir mom con letter U es muy británica. Los estadounidenses la escriben con O. Mom. Mom. Y suena igual. Ahora, el verbo aquí es cook y el complemento es dinner tomorrow. Digamos, mom will cook dinner tomorrow. Well, vamos a ir ahora a la number 5. Number 5 es con Sam. Y tenemos his bike next Friday. El verbo es ride. Digamos, Sam will ride. Sam will ride his bike next Friday. Traduciríamos, bueno, Sam montará su bicicleta el próximo viernes. Number 6, Mary. El verbo es build, de construir. Y luego tenemos a sandcastle next summer. Entonces vamos a decir, Mary will build. Mary will build. Ella construirá un castillo de arena el próximo verano. En la number 7 tenemos a Nick. El verbo es swim. Y el complemento in the sea next summer. Nick will swim. Nick will swim in the sea next summer. Debemos de recordar que todas estas oraciones estarían asumiendo de cuenta y caso que esa es una decisión que la persona o estamos hablando que esa persona posiblemente esté decidiendo eso en ese momento, en el momento presente nos está diciendo eso. They, y ahora tenemos go. They will go camping soon. Ellos irán de campamento pronto. Ok, great. Bueno, vamos a ir con el number 9. El number 9 nos dice, the children will go on a picnic next Sunday. Van a ir de picnic el próximo domingo. Y James, digamos, will read tomorrow. Leerá. En ese momento estamos diciendo, will read tomorrow.
Bueno, ahí tendríamos entonces la primera parte de este ejercicio, en donde lo que hemos hecho nada más es ponerlo en future. Bueno, para la siguiente parte, vamos a hacer algo porque no tengo ahorita el audio de esa parte. Entonces vamos como a adaptarlo, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí algo para poder escribir un poquito más abajo. Y vamos a irlo haciendo como con números, ¿verdad? Vamos, quizá voy a poner primero los números. Vale, vamos a ponerle a esta que va a ser la number one, esta va a ser la number two, esta va a ser la number three, esta va a ser la number four, a esta le vamos a poner la number five, y a esta le vamos a poner la number six. Ok, vamos a ir planteando algunas cosas en este ejercicio. Vale, vamos a ir a la number one. Vemos ahí, a ver, ¿alguien se animaría a decirme una oración en futuro simple para para la imagen número uno? Ok, comenzaríamos primero con she, es ella. ¿Qué acción está haciendo ahí? Imaginándonos en el futuro, que eso que estamos viendo ahorita es en el futuro. Diríamos, she will write. She will write a poem, podríamos poner, tomorrow. Podría ser una oración, ¿verdad? She will write a poem tomorrow. Escribirá un poema o algo, podríamos poner an essay, un ensayo o lo que sea. Ahora, veamos una number two. ¿Qué diríamos? He will sing. Excellent. She will sing. Y algún complemento. She will sing in that concert next Saturday. Next Saturday. Ahí la intención es, digamos, poner algo, ¿verdad? Y especificar que será en un futuro. Ok, great. Veamos ahora la number three. ¿Qué podríamos decir del number three? He will drive. He will drive. Digamos que es un nuevo autobús. A new bus next month. Él manejará, ¿verdad? Un nuevo autobús el próximo mes. Recuerden que elementalmente el futuro ya estaría entre el sujeto, el will y el verbo. El resto es complemento. Vamos ahora a la number four. ¿Qué podemos decir de la number four?
It will be raining tomorrow afternoon. Ok, excelente. Solo que aquí we have a problem. La oración está bien, pero ese no es future simple con will. Este sería otro tipo de futuro simple o lo estaríamos haciendo con will. Pensemos. Si metemos el be para comenzar, ya estaríamos hablando de un futuro progresivo, porque estamos diciendo will, be y ing. Y ahorita no se nos pide futuro progresivo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que esto sea futuro simple? Son dos cambios los que debemos de hacer. Bueno, el primero es deshacernos del ing, porque el ing ya inmediatamente nos apunta a un progresivo y nos quedaría como rain. Y lo segundo sería deshacernos del be, porque bastaría con decir it will rain tomorrow afternoon, que estaríamos diciendo lloverá mañana al mediodía. Bueno, vamos entonces ahora a la siguiente, number 5. ¿Qué podríamos hacer para la number 5 de acuerdo a esa picture? Podríamos hacerlo we, por ejemplo, para usar we porque usamos she, he, podemos usar we will, y podríamos usar el verbo celebrate. Estaremos celebrando, we will celebrate Independence Day on next 4th July. Estamos celebrando el Día de la Independencia el 4 de julio. El próximo 4 de julio. Next 4th July. Ok, y vamos a ir a la última. Ahí vemos un hospital. ¿Qué podríamos poner en el hospital? Tell me. Hagámosla con I y supongamos que somos un doctor y que queremos decir mañana estaré en el hospital. O mañana voy al hospital, podría ser también. I will go tomorrow hospital. Ok. Recuerden que las expresiones de tiempo siempre las dejamos al final. Vean las otras. Dice, tomorrow está al final, next week al final, next winter al final, next Friday al final, next summer al final. Entonces, cuando vayamos a involucrar siempre la expresión de tiempo, dejémosla al final de la oración. Sonaría un poco raro decir o cambiar y decir, I will go tomorrow to the hospital. Aunque tiene como cierto sentido, al final de cuentas le haríamos el sentido, no tiene el orden que se suele tener. Por eso es que decíamos, miren, a veces algunos autores nos dicen, algunos autores de gramática nos dicen que una cosa es el complemento y otra cosa es el adverbio de tiempo o la expresión de tiempo. Y por eso es que hemos dicho, mire, yo puedo decir I will go to the hospital y hasta allí la oración está bien y to the hospital es el complemento. Pero si le agrego la expresión de tiempo, soy más específico. La expresión de tiempo, la posición puede ser
al inicio de mi oración o al final. Bien, se vale decir, tomorrow I will go to the hospital. Cuando se dice al principio, supónganse una de las anteriores, decimos, next Saturday she will sing in the concert. Lo que hacemos allí al ponerla al principio es darle énfasis al día que eso va a ser, a la expresión de tiempo. O sea, cuando yo quiero enfatizar y que en español suene como mañana voy a hacer esto. O el próximo sábado vamos a ir a tal parte. Eso es el efecto que se crea en el inglés cuando pongo la expresión de tiempo o el adverbio de tiempo al principio de la oración. Cuando lo dejo al final, pues el énfasis sigue siendo en la acción siempre. Pero si yo lo que quiero hacer es más énfasis en el día que eso será, pues lo digo al principio. De manera que si yo digo, tomorrow afternoon it will rain, estoy diciendo, bueno, mañana en la tarde va a llover. Mañana en la tarde, que la gente esté atento a que eso será mañana y en la tarde. Ok, excelente. Bueno, tomamos el screenshot y vamos a hacer la otra parte del ejercicio, ¿verdad? Porque hay otra parte por acá. Voy a alejarlo un poquito quizás para que nos quepa ahí en la pantalla. Vale, vamos a ir tratando de subrayar aquí cuál es la opción correcta. Dice, Pam to the cinema tonight. Y tenemos A, B or C. ¿Cuál creen que es la correcta? Solo díganme la letra, A, B or C. No irá, queremos decir. Pam no irá. Letter A. Letter A es correcto, es letter A. Veamos la number 2. Dice, Ted met in the afternoon. A, B or C. A. One more time is letter A. Ok, veamos la number 3. Dice Kim, her parents. Y tenemos A, B or C. ¿Cuál será la correcta? Letter C. Letter C, thank you. Kim won't help her parents in the evening. Number 4. Dice she, TV tomorrow. A, B or C. Letter C. It's letter C. And now go to number 5. In number 5 we have he. Video games tomorrow. A, B or C. Letter B. It's letter B. That's great. Well, and the number 6. Somebody say, Mom, to the supermarket next Sunday. Creo que es my mom. Debería ser my mom. A, B or C. Letter B. Letter B. Ok, todas estas eran negativas, ¿verdad? Eran oraciones negativas. Won't go, won't study, won't help, won't watch, won't play, won't go. Todas son negative way. Bueno, vamos a ver acá. En estas tenemos oraciones, déjame ver, James will read tomorrow. He will go to sky in his winter. Bueno, todas son oraciones en forma afirmativa. Vamos a tratar de hacer las preguntas. Vamos a convertirlas en questions. Vamos a hacer el ejemplo con la primera. Dice, James will read tomorrow. Entonces la pregunta va a ser con will. Aquí es el auxiliar. Will James read tomorrow? Y vamos a agregar el question mark para hacer las interrogativas. Veamos la number 2. Comenzamos siempre con will. Ahora va el sujeto, que sería he. Will he go? El verbo. Y ahora sky. Este no es ing de acción. No es un verbo en presente participio. Este es un deporte.
¿Se acuerdan cuando vimos un ejercicio con los deportes? Vimos que eso es skiing, era esquiar. Él no irá a esquiar, diría. El próximo verano, ¿no irá él a esquiar? En forma de pregunta. Veamos la number 3. Comenzamos con will. ¿De ahí qué seguiría? Will, Mister. Mr. Black. Irá el señor Black, dice, ¿a qué? Will Mr. Black work? Working next Saturday. Ok, excelente. Pero aquí sin los ing. Recuérdense que en este es future simple. En future simple no usamos ing. Usamos el verbo tal y como está. Entonces, con eso hay que tener sumo cuidado, porque si esto fuese un examen y yo meto allí un ing en los verbos como read, en el verbo como go, en el verbo como work, entonces voy a tener malo el ejercicio, porque no nos están pidiendo el ing. Yo sé que venimos de ese tema, pero recuerden que el material nos fue abarcando los futuros simples y el futuro progresivo. Ahorita lo que estamos haciendo es ejercicios, vamos a hacer ejercicios tanto de futuro simple, este es ejercicio de futuro simple con will, luego se nos viene un ejercicio de futuro simple con going to, y luego vamos a hacer un ejercicio con will, be y ing. Ahí es donde vamos a usar lo de las terminaciones ing. Vamos al siguiente. Este nos quedaría como will we visit. Y luego lo restante. Our relatives. Next month. Vamos a visitar a nuestros familiares, ¿verdad? El siguiente mes sería como una pregunta. La number 5. Will, sujeto he. Will he go to London? ¿Irá a Londres en 2 días? In 2 days. Y no se nos olvide que para cerrar estas como oraciones de question, necesitamos el question mark. La number 6 es Polly. Will Polly go to the beach? Next week? Will Polly go to the beach next week? Well, okay, very nice. Number 7, he will drive his car in 2 days. Will he drive his car in 2 days? Will he drive his car in 2 days? Number 8, they will drink milk tomorrow. Will they drink milk tomorrow? ¿Tomarán ellos o beberán ellos leche mañana? Number 9 nos dice, the children will go to school next autumn. Diríamos, will the children, irán los niños, ¿verdad? Go to the school next autumn. Recuerden que autumn es el otoño y esa palabra es muy británica. Los estadounidenses le llaman a esta parte del año el fall. Prefieren decirle fall, así como el verbo fall de caer, ¿verdad? Así le dicen al otoño. Y la última dice, they will lay that table tomorrow. Digamos, will they lay the table tomorrow? Ok, ahí estaríamos entonces con las 10. Estaríamos con las 10. Bueno, ok. Let's see, vamos a tomarle aquí la capturita para ustedes. Ahí está. Ok, y con esto estaríamos terminando entonces este ejercicio, ¿verdad? Atención, como esto es futuro, si a mí no se me especifica el futuro que debo de usar, puedo usar futuro simple con will, puedo usar futuro simple con going to, puedo usar futuro progresivo con be, will y el ing.
Pero eso es si no se me dice con qué. O sea, si se me hace una pregunta abierta del futuro, bien, cualquiera de estas podría convertirse de ello. Pero si en un ejercicio a mí se me pide o se me dice que use will, future simple con will, tengo que ceñirme a eso. Si se me dice use future simple con be going to, entonces usamos esa estructura. Y si se nos dice use future progressive, pues entonces vamos a usar la parte de el will, luego el be y luego un verbo, ¿verdad?, modificado con la terminación ing. Wow, that's gonna be all. Con eso vamos a terminar. Les compartiré en un momentito las capturas para que tengan estos ejercicios resueltos que nos sirven pues para repasar y practicar este último tema que hemos estado viendo. Recuerden que son dos temas, pero uno parece dividirse en dos, ¿ve? Que es el futuro simple con will y con be going to. Thank you for coming. That's gonna be all for today. May God bless you, everybody. I wait you for tomorrow class. Goodbye. Bye, teacher. Thank you. Goodbye.